Muy buenas tardes a todos y todas. Sean bienvenidos a mi programa Lecturas con Mr. Andreito. Hoy les traigo un invitado muy especial. Él es Matías Paredes, un hombre que se dedica a hacer poemas, un hombre que se dedica también a muchas cosas, pero lo que quiero resaltar de él es la labor que él hace a la salud mental de muchas personas con Círculo de Apoyo a Pares de escritores. Pero ¿para qué les cuento yo? Mejor que él les cuente. Matías, ¿quién eres tú? Cuéntanos un poco acerca de ti. Buenas noches. Mi nombre es Matías Paredes, como dijo Andrea. Eh, yo soy mediador de lectura y soy poeta, mediador en lectoescritura. Siento que así como la poesía es un oficio, la mediación lectora es otro oficio tan importante para el ecosistema del libro como la misma existencia de los poetas. Y lo menciono así, para mí y para mucha gente esto es un ecosistema en el que siempre hay figuras, hay estrellas, pero la verdad son todos importantes, son importantes las editoriales, son importantes los que organizan ferias, son importantes los que dan fondos, son importantes los, los que son libreros, sin ser editoriales, pero venden libros, son importantes los autores, son importantes los que asisten a las actividades y los que compran. Hay mucha gente, veces que personas que compran libros son lectores, pero no producen textos, pero ellos también son muy importantes porque si no existiera esta audiencia, ¿qué sería los libros estarían muertos. Y bueno, y yo dentro de este ecosistema del libro, me declaro poeta y mediador en lectoescritura, y es lo que he trabajado. Vengo participando ya como 20 años en talleres literarios y en la biblioteca de la Universidad Católica me fui formando más profesionalmente como mediador de lectura los 7 años que estuve ahí. Hice algunos talleres en Sename, algunos proyectos en bibliotecas no convencionales como la de la cárcel de mujeres y bueno, y llevo 2 años desarrollando un trabajo de mediación lectoescritora en salud mental en la Fundación Círculo Polar y yo creo que hay algo que siempre digo, el mediador puede ser muy erudito, puede tener muchos títulos, pero hay algo que necesita que un mediador que no lo da la academia ni lo da, no existe ninguna certificación para eso, que es carisma. Que un mediador que diga algo que pueda ofender, sobre todo en salud mental, o que puede desestimular a la persona a seguir escribiendo, a seguir leyendo. Entonces el mediador tiene que tener mucho tacto, mucho carisma, mucha sensibilidad para estimular a la lectura, para estimular a la creación literaria y para estimular una buena relación con el trabajo creativo de la persona y no desestimularlo. Y, y eso es como lo que yo he procurado en este espacio, como hacer un espacio que estimula a las personas a la creación, a tener una buena relación con su trabajo creativo, o sea, no caer en como espirales autodestructivos creativos que muchas veces se producen en salud mental. Eso es como todo lo que he procurado hacer en estos 2 años que llevo desarrollando este trabajo. Así me podría presentar. Bueno, es una presentación bastante completa. En el fondo nos contextualizaste un poco acerca de los roles dentro del proceso, no solamente del escritor, sino también, bueno, como tú comentaste, las editoriales, como tú estás hablando también de las personas que leen, los lectores, porque en el fondo, ¿qué es una editorial o un autor sin los lectores? Es como todo es importante al mismo nivel. Me gustó mucho esa perspectiva. Nunca lo había pensado de esa forma, pero como te puedo comentar ahora, en el fondo tu comentario como que abrió mi mente. Como que digo, sí, pues tienes razón, en el fondo todo depende de todo. En el fondo es igual de importante.
Y respecto a tu rol como mediador en salud mental, ¿qué es lo que estás haciendo ahora y en las otras labores que has hecho, por ejemplo, lo de Sename? Quiero ahondar un poco. Por ejemplo, quiero saber de qué forma, o si tú crees, principalmente, ¿tú crees que la escritura puede contribuir en la estabilidad de una persona? Contribuir positivamente, me refiero. De todas maneras, siempre cuando partí haciendo mediación de lectura en salud mental, yo también he desarrollado la actividad musical de manera más recreativa. Y una vez una persona que estudió piano desde los 16 años, composición, desarrolló la carrera de composición, escuchó mi música y yo la compuse en una época de mi vida que habrán sido unos 10 años que estuve en fase depresiva. Y bueno, soy persona con bipolaridad, por eso estoy en la Fundación Círculo Polar también, y tuve como 10 años una fase depresiva y esta persona escuchó mi música y me dijo, son puros acordes menores. Tu música está reflejando tu sentir. Y esta persona me empezó a explicar con el tiempo, porque era un compañero de trabajo, que el compositor va adquiriendo el registro, eh, el registro emocional que el compositor tiene, se va haciendo uno con eh, con el registro emocional de su personalidad, de su sentimiento. Es decir, si un compositor está componiendo en notas muy grises, muy tristes, muy melancólicas, ese compositor va a ir predominantemente viviendo la melancolía. Entonces, con el tiempo me empecé a dar cuenta que lo mismo pasaba con los pintores, con la paleta de colores, con los escritores, y siempre nombro el ejemplo como de una escritora que la encuentro maravillosa, pero lamentablemente se dejó arrastrar mucho por su forma de mirar el mundo, que fue Alejandra Pizarnik, que se hizo una con su sufrimiento. Alejandra Pizarnik asumió el dolor como personaje y se empezó a confundir el personaje con la persona real, hasta que ella se transformó en ese sufrimiento, lo encarnó y terminó suicidándose. Entonces, si me preguntas cómo puede influir positivamente la literatura, claro, la literatura se puede canalizar toda la emocionalidad, todo el sentir de la vida, todo lo bueno, lo malo, pero hay que entender, y eso transmito yo en la mediación, hay distintos registros. Y así como hay dolor, hay esperanza. Así como hay sufrimiento, hay goce y hay felicidad. Y que la literatura, como el ser humano es diverso y complejo, la literatura también es diversa y compleja, ya es distinto el leitmotiv. Entonces nosotros partimos recorriendo en estos 2 años en la mediación a muchos autores con depresión. Alejandra Pizarnik, sobre todo en el mes de la mujer vimos puras mujeres, Silvia Plath, todas terminaron muy involucradas con la depresión, y después empezamos a buscar otros registros. Walt Whitman, que era el poeta, que alguien en el taller, un compañero del taller lo definió como el poeta de que veía, era el poeta de ver el vaso medio lleno, era el poeta del optimismo. Vimos a Walt Whitman y su amor por la naturaleza y su esperanza en el progreso y la idea. Vimos a Henry Thoreau con las mismas inspiraciones que Walt Whitman. Vimos el flaneur y el caminar como motivación literaria. Vimos a Gabriela Mistral y toda su esperanza en el conocimiento, en la pedagogía, en la ciencia, en la intelectualidad. Entonces, en la medida que la literatura nos muestra esos distintos registros que hay, que en el fondo es la vida misma que se plasma en la literatura, cuando vemos esos distintos registros, emerge la esperanza.
El problema es cuando nos quedamos con un puro registro, nos asumimos como el novelista sufriente, el poeta sufriente, y nos aferramos al dolor como que si no hubiera otra cosa, cuando realmente la vida es muy diversa y hay muchos registros y hay muchas cosas que están pasando y son muchos como los leitmotiv, como las motivaciones que uno puede adquirir como autor. Y en ese sentido, cuando uno accede a toda esa gama de motivaciones, a toda la paleta de colores que la vida da y que la literatura da, ahí puede surgir eso que en la fundación es fundamental, que es la esperanza. Wow. Te lo diré, wow. No, mentira, voy a decir más cosas. Me sorprende mucho la profundidad con la que tú analizas, bueno, absolutamente todo. Para quienes no lo sepan, yo también formo parte del CAP de escritores, yo soy una de las conscientes o pacientes que están en ese CAP, que está el facilitador acá es Matías. Yo también soy bipolar. Bueno, todo lo que comentabas en este momento, lo que estás comentando, me recordó mucho algo que tú dijiste en una de las reuniones. No sé si recuerdas, fue hace poquito, así que yo creo que sí lo recuerdas, pero no sé si recuerdas que yo mostraba puros textos depresivos y tú me dijiste algo muy similar ahora. Y en ese momento no pude evitar imaginarme un espejo, así como que el escritor se refleja en su escritura. Como que te ves a ti mismo en tus propias letras y en el fondo eso te puede hundir más y es muy importante lo de los matices. En el fondo la vida en sí es un conjunto de matices, bueno, increíble porque la vida no es estática, uno no está en una sola emoción para siempre y eso es bueno recordarlo. Y a mi juicio es importante igual matizar al momento de escribir porque así se mantiene al lector también, viéndolo desde otra perspectiva, claro, se mantiene al lector como sintiendo más cosas, no prediciendo quizás que puede llegar a suceder por el color que tiene la novela o el poema. Entonces es interesante cómo lo planteas y quería hacer esa acotación. Bueno, hemos estado hablando de tu rol como mediador, que considero, bueno, muy especial y por eso quiero saber qué fue lo que te motivó a hacer esto. Porque, que, que, ¿por qué dijiste, fue un día que te levantaste y dijiste, ya hoy voy a hacer esta labor, lo haces por los demás, lo haces por ti mismo, es una mezcla, quiero saberlo todo, explícanos. Bueno, pero muchos no lo saben, pero la directora de la fundación estudió letras, es muy amante de las letras, tiene libros publicados, sin embargo su rol en estos momentos tan activo en la primera línea de la salud mental no le permiten tiempo para enfocarse en ese quehacer literario, que yo sé que a ella le encantaría, a Flavia Álvarez, le encantaría estar en ese frente creativo, estético, pero ella está en un frente, en estos momentos está siendo más demandante y está requiriendo toda su energía, pero ella creó el grupo de escritores y desarrolló una técnica, porque ella hizo un magíster de literatura, en que se estudiaba toda la filosofía de la esperanza, y su tesis fue en como la filosofía relacionada a la esperanza y en un género literario del Renacimiento, que no recuerdo el nombre ahora, pero un género literario que se basaba en la esperanza. Entonces ella creó el grupo de escritores y desarrolló una técnica a su manera que la llamó literapia. Es como la literatura de la esperanza en el fondo, pero en un momento quedó como abandonado este grupo de escritores, porque ella estaba como siempre en primera línea viendo mucha emergencia, y esto como que no podía atenderlo hasta el día de hoy. Y yo llegué a la fundación y supe la existencia de este grupo
Y como yo venía de hacer mediación lectora y ella me empezó a transmitir todos sus conocimientos, yo me ofrecí a ser facilitador y ella me empezó a transmitir sus conocimientos de la filosofía de la esperanza, de la literatura, y así empezó casi por casualidad esta participación, pero quizás no tan casualmente, porque yo venía de hacer talleres literarios en espacios no muy convencionales, cárcel de mujeres, cárcel de niños, casa ocupa, que generalmente lo que vi en las casas ocupa mucha precariedad en las vidas de las personas, y muchos espacios así, o sea, nunca estuve en espacios de élite haciendo talleres, siempre en espacios como de mucho conflicto. Incluso uno de los textos claves de cuando trabajé en la Católica fue de Michel Petit de la mediación en contextos de adversidad, un poco entonces caí en Círculo Polar, vi la asistencia de este grupo que estaba como detenido un poco por la ausencia de Flavia, y ella me empezó, le comenté que yo podía seguir continuando su trabajo, y ella me traspasó su conocimiento. Voy a averiguar sobre este género literario que ella desarrolló, lo voy a dejar como tarea pendiente para decírtelo después. Quizás podamos hacer algo especial sobre eso en algún momento. Me parece una muy buena idea. Bueno, igual quería decirte que tú haces un muy buen trabajo como facilitador o mediador en este CAP. CAP, por si acaso, para quienes no sepan, es Círculo de Apoyo a Pares. Lo haces muy bien. De hecho, siempre lleva, así como para pelarlo ahí en su cara, siempre lleva como temas variados. Lleva o sea, no los escritores, pero sí sus obras. Ya sean poetas, ya sean, bueno, novelistas, supongo. No me ha tocado con novelista, parece. El primero parece que era un novelista, el que lo investigué y se suicidó, parece. El primero que yo vi, porque yo soy nueva en el CAP. Ya, el tema al que quiero llegar es que él siempre trae cosas innovadoras al grupo. Uno muchas veces solamente conoce, bueno, lo que ha visto, pero él ayuda a que nosotros podamos como abrirnos a conocer distintas perspectivas. Eso igual es llamativo. En el círculo de apoyo a pares tenemos a gente que le gustan, no sé, apoya no sé, apoya A. Y tenemos gente que apoya B, tenemos gente que apoya C, tenemos gente como de distintas ideologías, de distintas experiencias de vida. Pero todos tenemos algo que nos une, y en ese caso este algo es, bueno, además de la bipolaridad, es la escritura, la pasión por escribir, las ganas de escribir. Y por eso, Matías, quería como para conocerte un poco más, porque entramos al tiro a tu rol, lo cual me parece súper bueno, pero además de ser mediador, tú eres poeta. Quiero saber cuándo empezaste a escribir poesía y qué fue lo que te motivó, cómo empezaste. Pero ahora, en estos momentos de mi vida, tengo 3 libros de poesía que no han sido publicados, y quiero empezar a escribir un cuarto, que yo siento que mucho ya lo tengo escrito. Es un proyecto bien ambicioso que he pensado que si me demoro 10 años, no importa, solo espero que la vida me dé posibilidad de poder terminarlo, pero me gustaría escribir la historia universal de la rebeldía. Así es como lo quiero titular. Un poco porque a mí me cuando de que tengo conciencia, en los 80 fuimos una familia muy humilde, pero en los 90 hubo como un boom económico, hijos de padres profesionales, estábamos como un poco en abundancia, pero a mí siempre me hacía ruido. Estudié en un colegio particular en un momento, me hacía ruido la desigualdad social, como que yo no me sentía de parte de la sociedad de los favorecidos, como que no me hacía ruido que yo pudiera ir a ese colegio y que tuviera otras realidades
tan diferentes, tan paupérrimas o tan precarias. Y eso empezó a darme un poco de sensibilidad. Cuando ya tuve como unos 12 años, mi papá comenzó a llevarme al Persa al Biobío. Y estamos hablando de los años 90, en una época que no existía internet. O sea, se estaba desarrollando recién, pero no había llegado a Chile. Entonces toda la transmisión cultural, contracultural, se hacía a través de vendedores de discos pirateados. Mi papá empezó a comprar música que él había escuchado cuando fue hippie, y me mostró todo el rock clásico, y yo empecé a escuchar rock clásico. Empecé a comprar revistas que hablaban sobre el Festival de Woodstock del año 69, y así me empezó a interesar la contracultura. Y empecé a ver que habían otros movimientos contraculturales, empecé a comprar discos de metal, y un movimiento contracultural que me llamó la atención en especial fue el punk, porque tenía letras en español sobre todo, y sus letras eran muy sociales, y sus letras tenían que ver con lo que sentía yo, que no podía ser la desigualdad que había, y yo era un adolescente con mucha rabia. Entonces Los Fiscales, La Polla Record, que puede sonar así como banda así como muy de piante, así de punk y drogadicto, a mí me hicieron mucho sentido sus letras, así como que me llegaron, así, Caca Urbana tocando un cover de Violeta Parra, ¿por qué los pobres no tienen a dónde volver la vista? Todo eso fue formando un carácter en mí, y creo que fue mi primer acercamiento hacia lo lírico. Y si bien estuve, después formé mi propia banda de punk, estuve tocando en todos los 90, del punk me pasé a la escena hardcore, estuve escribiendo muchas letras todos los 90, hasta finales de los 90, y esa fue como mi escuela. No conocía la literatura. Una vez me pasó a los 15 años que un poeta me ofreció un poema en la calle, y yo se lo acepté, y me pidió plata y yo no tenía, y me lo quitó así muy violentamente, como que me apestaron los poetas. Y una situación tan pedestre me alejó de la literatura mucho tiempo. Pero cuando salí de la universidad me uní a movimientos libertarios, movimientos de izquierda, como que me empecé a juntar con esa gente, y lo que más habían en esos grupos eran escritores. Y ahí, bueno, un escritor que caló hondo, el primer escritor que me empecé a devorar fue a Pedro Lemebel, por lo social, por lo aguerrido, por lo combativo, porque era un autor personaje que como escribía, vivía, que tenía una dualidad, que era un activista político. Y ahí entré a estudiar sociología, y para mí en realidad todas las humanidades y las ciencias sociales empezaron a ser una sola, y las artes, como que empecé a plasmarme de todo. Pero ese es como mi adentramiento en la literatura. No es que haya llegado por un curso de literatura, llegué desde lo social a la literatura, y como yo creo que un puente fundamental para haber pasado del punk o de los ensayos sociológicos que tenía que escribir en la universidad a la literatura fue el MBL, porque yo me empecé a dar cuenta que esos autores, Lemebel, o los autores del realismo social o socialismo realista como Baldomero Lillo, más antiguos, mucho más antiguos, pero o el autor de me dan lagunas mentales, por ahí anda el libro de estos autores obreros, Manuel Rojas, Nicomé Guzmán, ese era el autor. Tenían una manera de impactar tanto en el lector, en el caso en mí, y de retratar tan bien la realidad social, que la retrataba mejor que la misma sociología, y de una manera mucho más entretenida, mucho más cercana. Yo sentía que podía llegar mucho más con un poema
a muchas personas que con un ensayo sociológico o con un paper que iba a quedar prácticamente en el olvido. Y esa fue mi manera de llegar a la literatura. Es muy fuerte el vínculo social que tú tienes, o sea, el vínculo que tú tienes con lo social. Es muy fuerte lo que me comentaste también, no desde una perspectiva así como de, ay, qué fuerte, qué miedo, sino es como fuerte pensar que tú siendo menor de edad lograste contrastar de primera mano la realidad que tenías antes de poder estar en una escuela, o sea, en un colegio particular, con la que tuviste después en ese colegio particular. O sea, tú literalmente tú viviste la realidad de la mayor parte de los chilenos y después viviste la realidad de quizá un porcentaje menor. Y en el fondo me hizo mucho ruido, me llamó la atención que tú a esa edad te dieras cuenta de que no pertenecías a ese colegio en el que estabas, de que esa no era tu realidad y que, bueno, yo igual estudié en colegio particular, nunca estuve en una escuela municipal, nunca. Pero estuve en una subvencionada, igual era muy grande la diferencia. Estuve en un subvencionado y en dos particulares. La diferencia era muy grande y no me puedo, bueno, he trabajado en escuela municipal, entonces me puedo hacer una idea, pero desde la perspectiva del adulto. Entonces igual me llamó la atención eso, porque tú siendo tan joven pudieras como hacer el análisis que quizás mucha gente adulta no hace. Entonces me llamó mucho la atención. Y con tus primeros acercamientos hacia la literatura, sí, pues en el fondo tú te hiciste punky, ¿no? Te hiciste una persona que consciente de la realidad por la que pasa la sociedad chilena, como la mayor parte de la sociedad chilena, te fuiste como acercando a lo social, a lo contingente, a lo cotidiano, al día a día de las personas, a cómo viven las personas en su mayoría. Y eso igual te fue acercando a otros escritores. Igual es bonito eso, es bonito como que te vayas como uniendo a personas que, bueno, tú en ese entonces no escribías, contaste tu anécdota con el poeta, entonces, pero fuiste encontrándote con personas que te guiaron a este camino en el fondo. Y es un camino muy bueno. Y lo digo porque tú me enviaste tu blog antes de que yo siquiera entrara a una reunión del Círculo de apoyo a pares. Y cuando vi tu blog y lo leí, no lo leí completo, leí algunos poemas y leí, tienes como un micro relato al principio, un relato cortito. Y me llamó la atención lo bien escrito que estaba, se notaba que la persona, en este caso tú, ahora que he hablado contigo, sabe lo que está haciendo, tiene recursos, no me refiero a recursos económicos, sino a recursos tiene habilidades para poder escribir lo que escribe. Y sí, tienes razón, todo tiene connotación social en en tu blog. Por lo menos todo lo que leí yo. No puedo asegurar que todo, pero todo tiene como su trasfondo. Todo tiene una doble lectura, una crítica, siento yo. O retratar también. Entonces, habiendo como dicho lo que acabo de decir, me gustaría, bueno, tú sabes que como eres escritor, yo sé que tú lees, como asumo y quiero asumir que la mayoría de los escritores leen, quiero creer eso. Eh, Me gustaría saber qué tipo de libros te gustan y por qué, de disfrutar, o sea, yo sé que puedes leer de todo, pero qué tipo de libros disfrutas genuinamente. Y es que es como una pregunta súper difícil porque como que el libro eh, cumple distintas funciones, el tipo de libro. eh, es como la música, hay música para bailar, hay música para relajarse, hay música para reflexionar. Pero, por ejemplo, ahora he descubierto la lectura de cómics eh, a esta edad, a los 43 años, eh, para relajarme en la noche
y como salirme del mundo, apago el computador, apago el celular y estoy leyendo cómics. Por ahí uno de Jodorowsky, otro cómics de la autora de Persepolis, una película de animación bien connotada. Eh, Me gustan los libros de poesía, mucho. Eh, los libros de cuentos me gustan porque uno puede leer un cuento y dejarlo ahí y seguir otro día, así como pueden ser como lecturas bien desordenadas, como que yo soy bien caótico, así como que estoy leyendo siempre muchos libros a la vez. Eh, y como que cosas siempre estoy leyendo como cosas muy variadas. Por ejemplo, ahora leí mucho, estoy leyendo los autores que hablan sobre la relación entre el capitalismo y la depresión, como Mark Fisher, Deleuze, Ben-Chul Han. También hago lecturas cuando me siento cansado, escucho a escritores, autores, los escucho en conferencias. A un autor que me gusta mucho cómo explica la sociedad es Gastón Sublet, y él, lo he leído poco en comparación al escuchar conferencias. Eso hago mucho cuando ando con desgaste. eh, un poco escuchar conferencias estaba escuchando conferencias de Uribe, Armando Uribe, que me encanta su manera de ser, el personaje que hizo de sí mismo, y sus opiniones políticas, estéticas. Pero la verdad, el libro, hay como libros para cada momento. Sin duda, los libros de poesía, crónica, son como los que más disfruto, los libros como lúdicos, como creativos. eh, pero en realidad como el libro para mí es como un universo súper grande. Algo que me gusta mucho, tengo una obsesión por los manuales. Entonces tengo manuales de mecánica de bicicleta, manuales de reparación de instrumentos, porque tengo ahí una colección de guitarras. Tengo como obsesión por los libros que te enseñan a hacer cosas tipo mecánica popular, manuales de meditación, manuales de yoga. Me encantan ese tipo de libros también que te enseñan a hacer cosas, que es como un género que incluso tengo, tanto ha llegado mi obsesión por los manuales que tengo un manual de entrenamiento físico en condiciones de aislamiento, pero yo dije, este lo voy a comprar para el invierno, que hace más frío salir a hacer ejercicio. Es un manual hecho por anarquistas en la cárcel, y que te enseñan a hacer en el mismo espacio de tu pieza un acondicionamiento físico. Y tengo ese libro, dije, este lo voy a usar en el invierno cuando hace más frío salir, y para hacer en la misma habitación. Pero creo que el libro es un artefacto súper diverso, y como que hay un libro para cada ocasión. Hay libros para leer en el metro, hay libros para estudiar. Es un universo súper rico en realidad y hermoso, así que como te decía al principio, somos muchos los individuos. Aporta tanto el diseñador como el que está en la parte de la impresión, como que en realidad que siempre hay figuras que resaltan, pero en realidad no le hacen mucha justicia a todo el ecosistema, que en realidad son muchas personas las que están en la cadena de producción, y muchas personas que las que determinan la riqueza de un libro y su materialidad. Incluso cuando el libro no está impreso, hay libros que son exquisitos y que están solo en versión digital. También son, son muchos, eh, y uno no puede ser todo, uno no puede ser diseñador, no puede ser tipógrafo, como que en realidad no necesitamos en esto. Entonces, eh, y hay libros para cada ocasión, como decía.
Ya. Em, la verdad es que tienes toda la razón y es entretenido escucharte, de hecho es inusual, porque uno generalmente, o sea, a mí me ha pasado con la gente que he conocido, generalmente tienen como cierto tipo de libros que prefieran, pero en tu caso es simplemente que te gusta leer. Te gusta leer en cualquiera de sus formatos, bueno, prefieres los manuales y los cómics. Pero igual es interesante. Yo igual leo harto manga y manhwa, que son como cómics asiáticos, japoneses y coreanos. Leo bastante de eso. Así que igual te entiendo en ese aspecto. Los manuales no sé, pero cada quien tiene sus gustos, así que está súper bien. De hecho lo encuentro intrigante, así como me imagino que aprendes muchas cosas nuevas con los manuales. No, respóndeme eso, responde, o sea, ¿aprendes cosas nuevas con los manuales como con frecuencia? La verdad como no los colecciono, pero no los leo todos. En un momento tuve manual de guerrilla urbana, manual de, así, manuales, las cosas más imaginables, así, manuales de autodefensa colectiva, así como muchos manuales anarquistas tuve en un momento, pero eso no voy a usar esas cosas, pues no estoy en eso. Pero como voy, pero por ejemplo, manual de yoga, porque estudié para ser profesor de yoga, los manuales de las máquinas que tengo, o manual para aprender a avanzar en mis estudios de la guitarra o el piano. Eso es como me gusta mucho leerlo y trato de leerlo en el metro. Eh, Igual debo confesar que no leo tanto como me gustaría porque tengo déficit atencional, y me cuesta a veces leer todo lo que me gustaría. Que es como el déficit atencional, es como un trastorno que es muy común cuando se tiene bipolaridad. O sea, hay como bonus track asociado a la bipolaridad, que pueden ser el trastorno de ansiedad generalizada o el déficit atencional, y el déficit atencional es como uno de esos bonus track con que viene con. Entonces, como que no leo tanto como me gustaría, y la verdad es que he conocido gente que es lectora voraz y son gente que no escribe nada. Y creo que eso a veces, eh, tengo un amigo que es un lector así empedernido, y que me gusta mucho que él me comente lo que yo escribo, porque a pesar de que él no ha escrito nunca un libro, pero ha leído tanto que ya tiene un ojo súper agudo. Eh, Esos personajes me gustan mucho, que leen cuanto libro les llega sin sesgo, sin hacer. Mi papá es uno de esos también que nos dice, este gallo es de derecha, no lo voy a leer. Si es de derecha, lo lee para entender por qué el gallo es de derecha. O sea, hay muchos lectores que son así, y esos lectores me encantan. Y son personas sumamente silenciosas y sumamente bajo perfil, y son personas sumamente sabias en el fondo. Hay muchas personas así como en la clandestinidad, y que son unos lectores voraces, y que no le dicen a nadie que son lectores, incluso que es una actividad solitaria, y me encanta ese tipo de personaje. Yo no soy tan así, me gustaría, porque también hago muchas cosas y estoy como un poco en la dispersión. Pero ese es como un tipo de personaje que admiro mucho, el lector, el que es realmente lector, y que no se jacta de hacerlo, sino que lee porque lo disfruta. Sería maravilloso que todos los lectores fuéramos así, porque así podríamos, tendríamos una cantidad infinita de libros prácticamente y podríamos disfrutar más contenido. En mi caso, yo soy muy cerrada con lo que leo. O sea, no puedo leer muchas cosas, pero como que las que disfruto de verdad, porque yo a veces yo cuando leo me pongo a pelear con el libro o con los personajes, así que le digo, estoy leyendo así con el libro en la mano y digo, ¿por qué hacía esa cuestión? Estúpido, te lo mereces. O me empiezo a burlar de los personajes, le pongo apodos, como que soy así como muy cabra chica para leer. Me gusta hacer eso porque como que me involucro.
o me río, pero yo me río súper fuerte, entonces me pasa eso. Y me gustaría como disfrutar la mayor cantidad de libros posibles, pero no me pasa con todos los libros. Y eso me gustaría como adquirir del tipo de lector que comentas, que conozco solamente a una persona que es así. Una niña de un club de lectura en el que estaba yo hace un par de años. Ella leía lo que lo que le pusieran enfrente, se lo leía, le ponía atención, se concentraba, lo disfrutaba. Si es que le gustaba el libro, sí, pues. Si no, no lo disfrutaba, pero igual lo leía, po. Entonces, me parece genial. Es como una meta a la que tenemos que llegar todos. Digo nomás. Bueno, Matías, me gustaría igual que le dediques unas palabras a las personas que quieren escribir, pero que todavía no se atreven. Sí, me encanta eso que me propones. Yo puedo partir comentando la experiencia en el Sename, porque cuando llegamos al Sename, los chicos nos decían, bueno, ¿por qué no estás mostrando esto? Nosotros somos delincuentes, somos medio analfabetos, ¿por qué no muestra esto a nosotros? Y nosotros les decíamos, porque esto que te estamos mostrando, ponle atención, porque no es tan lejano a ti. ¿Qué le mostramos? Artefactos poéticos de Nicanor Parra, quebrantahuesos de Vicente Huidobro, y terminábamos haciendo artefactos poéticos, quebrantahuesos, caligramas, con los chicos del Sename, y se terminaban dando cuenta que la poesía o la antipoesía era algo que está totalmente cercano a ellos, y que no era algo propio del intelectual, sino que cualquier persona que tuviera lenguaje, todos tenemos lenguaje, puede ser un escritor. Y eso le diría a los futuros escritores o a los futuros creadores, que los poetas no están en el Olimpo. Esto es para cualquiera. Cualquiera puede gozar de la literatura, cualquiera puede hacer una producción literaria. No se requiere un bagaje, se requiere estar vivo solamente y tener sentimientos que querer expresar. Y lo importante no es hacerlo bien, lo importante es ser feliz en el proceso. Eso es lo importante, porque ya hay muchos que han competido por ser el mejor, por hacerlo bien, pero yo creo que la cosa va más allá de eso, es como, y por eso me gusta ligarlo a la contracultura, como la búsqueda de la felicidad, del ser tú mismo, hay una canción que dice como un vagabundo como yo que busca la felicidad. En el fondo siento que ser escritor es eso, es como buscar la felicidad. Y la literatura está en el lenguaje, y el lenguaje está en todo, y todos pueden ser escritores. Eso les diría, que si los chicos del Sename, con toda su adversidad y complejidad, pueden disfrutar hacer un caligrama, un quebrantahuesos, cualquiera lo puede hacer. Me sumo a tus palabras y gracias por el concierto que nos diste. Muy bueno. Muy buenas letras. Tienes toda la razón. Me quedé pensando también en igual, como que la gente suele ver como que el arte es solamente para personas intelectuales. Todo tipo de arte. Cuando en realidad el arte lo hacemos nosotros a nuestra forma. Yo siento que no hay una forma correcta, no hay una estructura correcta de hacer un libro. Tampoco hay una estructura correcta de hacer un poema. Simplemente se hace de acuerdo a la voluntad del autor. Si yo quiero hacer un libro de una forma poco convencional como tú comentas, lo voy a hacer. Si tú quieres hacer un poema que se salga de la norma, lo vas a hacer. Y eso no es algo, no lo hace más poema o menos poema, y mi novela no la haría más novela o menos novela. Simplemente lo haría parte de mi identidad, parte de lo que yo quiero expresar y parte de mi búsqueda por mi felicidad. Muchas gracias por tus palabras, son muy motivantes. Matías, ahora estamos cerca del cierre.
Así que me gustaría decirte, bueno, muchas gracias otra vez por venir a este programa y también dónde podemos encontrarte. Dinos tus redes sociales. Sí, bueno, mi firma es Versos Napal, Versos de Napal, Napalm. Así estoy en Facebook, en Instagram y en Tumblr. Tengo también otro blog que no he pagado por el dominio, por eso tiene eh, un nombre más extenso, pero es matiasoresteparedes.wixsite.com. Y ese es mi sitio de Wix, de la página Wix, matiasoresteparedes.wixsite.com. Ese es ese es el blog al que me refería antes. Es muy bueno, se los recomiendo mucho. Sobre todo si quieren como darle vueltas a lo que están leyendo. No es una lectura, no, o sea, no es una escritura compleja en las palabras que utiliza, pero sí tiene un trasfondo. En el fondo siento que es como el mensaje que él quiere dar al lector y al mundo en realidad con sus poemas. Así que muchas gracias Matías de nuevo, parezco disco rayado, muchas gracias, muchas gracias, muchas gracias. Pero estoy muy contenta con esta entrevista. Bueno, llegó el momento de decir adiós, así que quiero recordarles que pueden encontrarnos como @Radio Carroclina, radionorte.cl y @Andrea Cortés Peralta en Instagram. Y agradecerles también a quienes llegaron a este punto de la entrevista, que estuvo muy interesante. Así que nos vemos la próxima semana. Muchas gracias a todos. Hasta luego.